¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la luz láser. La luz láser proviene de instrumentos que se conocen como láseres que permiten obtener haces de luz con una característica muy especial. Los haces de luz aparecen totalmente en fase. En términos ópticos se dice que se tiene un haz coherente. Y esta propiedad de que todos los haces estén en fase se debe al proceso de emisión estimulada, que es lo que resulta en la generación de la luz láser. Esta luz láser, debido a la coherencia, va a presentar altos niveles de potencia, debido a que prácticamente lo que vamos a tener va a ser interferencia constructiva a lo largo de toda la ruta óptica. Actualmente tener fuentes de luz láser es relativamente barato debido a que los procesos de emisión láser se pueden conseguir a partir de diodos semiconductores. Que es lo que encontramos en los apuntadores láser o en otros dispositivos que tienen este tipo de diodos, como por ejemplo los reproductores de discos compactos o de DVDs o de Blu-rays. Otra forma de generar la luz láser de una forma mucho más poderosa es por medio de tubos de descarga. Y estos tubos de descarga usualmente tienen gases como el CO2 que se encuentran encerrados dentro de una ampolla de vidrio y alrededor de esta ampolla se tiene una fuente de luz muy intensa en forma de una espiral de esta manera. Entonces esta luz lo que hace es estimular que los átomos que se encuentran aquí encerrados dentro de este tubo emitan fotones y van a encontrar a la salida de este tubo unos espejos, en particular un espejo que es totalmente reflector y un espejo que es parcialmente reflector. Entonces, cuando se tiene que esta lámpara, que en forma de espiral emite luz, entonces estimula a los gases que se encuentran aquí a que emitan fotones. Y estos fotones empiezan a propagarse hasta que encuentran el espejo. Después, cuando encuentran el espejo, se reflejan hasta que encuentran el otro espejo y vuelven a reflejarse sucesivamente, hasta que tienen la suficiente coherencia para lograr salir del espejo parcialmente reflector y obtener entonces la fuente láser. También, en vez de tener el tubo de gas, se suele tener una barra de algún cristal como rubí, que da como resultado también láseres de alta potencia. En la actualidad, este tipo de equipo se puede encontrar en laboratorios especializados, pero podemos hacer algunos experimentos ocupando los diodos láser que se encuentran dentro de los apuntadores. Este dispositivo que tenemos acá es precisamente uno de estos diodos láser. Pueden ver que se encuentra aquí con esta pequeña tubo de bronce y el diodo láser se encuentra en el interior de este tubo. Esta tarjetita se puede encontrar en un apuntador láser, simplemente hay que
cortarla adecuadamente para quitar los componentes que no son necesarios, que en este caso tenían un par de LEDs blancos que servía como una pequeña linternita. Y lo único que hicimos fue soldarle un par de terminales para poderlo conectar a una batería. En este caso, una forma de identificar cómo hacer la conexión es que el punto central que pueden ver es el positivo y el punto que está conectado a este pequeño resistor de montaje superficial es el punto negativo. Entonces, si bien podemos trabajar la fuente láser directamente en el apuntador, nosotros decidimos sacarla para tener la libertad de ponerla por ejemplo, en una fuente de alimentación y no depender de las baterías que podían agotarse en estos apuntadores. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar la fuente de alimentación. En este caso va a ser la tarjetita de Arduino. Y vamos a colocar el punto positivo en el terminal de 3.3 volts. Y de esta manera, nuestra fuente de luz láser se puede ver que está por aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a probar primeramente la condición de reflexión. Entonces, aquí tengo en este experimento un pequeño espejo y he marcado una línea que representa la normal a la superficie del espejo. Entonces, voy a hacer que las incida en esa posición y vamos a marcar, vamos a dejarlo fijo para poder marcar el ángulo con el cual incide y el ángulo con el cual se refleja. Aproximadamente así. Bien, entonces aquí vamos a acercar y vamos a trazar una línea que es la dirección del haz incidente, que sería así, y una línea en la dirección del haz reflejado, que es así aproximadamente. Ok. A partir de estas líneas les vamos a seguir continuando hasta llegar al punto donde la luz toca al espejo, okay, que es aproximadamente allí. Y similarmente, se mueve un poquito, similarmente por acá vamos a continuar esta línea hasta el punto donde toca. Que es así. Bien, en este experimento entonces lo que hemos hecho con la fuente es hacer que incida en un espejo y podemos ver que se presenta un fenómeno que se llama la reflexión. Entonces, lo voy a apagar un momento. Aquí entonces lo que vamos a hacer es medir el ángulo con el cual incide ocupando el transportador y alineándolo para que coincida con la línea normal que nosotros trazamos. En este caso, esta línea normal pasa por los 90 grados y ya lo hicimos coincidir. Ahora, siguiendo voy a despegar un poquito. Ocupando el transportador, entonces, ahora sí, vamos a medir el ángulo con el cual incide. En este caso, el ángulo es de aproximadamente 55.5 grados. Y el ángulo con el que se refleja, de acuerdo con esto, es 122.5
grados menos 90 grados. Aquí son los 122 y aquí son los 90. Entonces, 122.5 menos 90. A ver, un momento. Ok, aquí no lo medí bien, lo voy a medir nuevamente. Entonces, aquí marca 55 y es 90 grados menos 55. Ese es, ahora sí. Entonces, estos son 32.5 grados y 90 menos 55.5 es aproximadamente 34.5 grados. Aquí el error que se observa es debido a que tal vez no lo trazamos adecuadamente bien cuando hicimos la reflexión en el espejo. En el caso ideal, el ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo con el que se refleja, que sería así. Por supuesto, con condiciones bien controladas se puede probar que esto es así. Y la razón de que se tenga que los ángulos son iguales es debido a la condición de frontera del campo eléctrico. Ok, la luz láser que estamos aquí considerando, cuando incide en el espejo, lo que observa es un material metálico que es con el que se recubre el espejo, que podría ser, por ejemplo, plata o aluminio. La condición de frontera del campo eléctrico establece que en la frontera entre un conductor ideal, es decir, un conductor con conductividad infinita, la componente tangencial del campo eléctrico es igual a 0. Aquí observen que estamos haciendo el producto cruz con el vector normal y de lo que va a resultar va a ser el campo o la componente superficial. Okay. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que cuando tenemos un campo eléctrico incidente, este se refleja de esta manera. Y la componente superficial del campo eléctrico incidente es esta. Le voy a llamar E incidente superficial. Y la componente superficial del campo con el que se refleja es esta. Entonces, el campo eléctrico total en la interfase, en este punto, sería ESI más ESR, y esto es igual a 0. Es decir, que el campo incidente de la componente superficial es igual a menos el campo incidente, el campo reflejado en su componente superficial. Y esto da como resultado que el vector incidente tenga una dirección y el vector reflejado tenga la misma dirección, que da como resultado el mismo ángulo. Ahora, esta condición de frontera que comentábamos es para el conductor ideal. La mayoría de los casos, este es solamente un modelo útil que podemos emplear para los metales que tenemos.
Por ejemplo, aquí tengo una pequeña tabla con metales típicos que encontramos para la industria eléctrica y también la industria óptica, como la plata, el cobre, el oro, el aluminio. Y pueden ver que las conductividades de estos metales son del orden de 10 a la 7. No es infinito, pero es muy grande. Las unidades son Siemens por metro. El conductor que presenta mejores características de conductividad es la plata, que es la que tiene mayor conductividad, y por supuesto el cobre, que es un metal mucho más barato que la plata. No obstante, estos dos metales tienen algunos problemas. El primero es el cobre, que se oxida con el oxígeno del ambiente, y el óxido de cobre resulta ser un semiconductor. Por otra parte, la plata no se oxida con el oxígeno, pero sí con el nitrógeno del ambiente, formando nitruros. Entonces, el único metal que logra resistir a la acción de los gases es el oro, el cual no se oxida y permanece manteniendo sus características conductoras. Y por esta razón en la industria electrónica, pues el oro se emplea muchísimo para recubrir elementos conductores que van a estar sujetos, por ejemplo, a altas frecuencias. Entonces, los espejos suelen hacerse ya sea con plata o con aluminio. La plata se suele depositar a partir de un proceso químico donde se tiene nitrato de plata que se disuelve en agua y se deposita sobre un vidrio. El aluminio también permite generar espejos a partir del proceso de sputtering, es decir, se gasifica el aluminio y se deposita sobre los vidrios. En ambos casos, lo que podemos ver es de que la interacción de un campo eléctrico con un metal como el aluminio o la plata es que el campo eléctrico sí logra penetrar una parte del material y después se refleja. Y esta profundidad de penetración se representa solamente con la letra delta y se calcula con la siguiente fórmula. Donde tenemos la frecuencia, la permeabilidad del medio y la conductividad. Entonces vamos a tratar de calcular cuál es la profundidad de penetración de la luz láser en nuestra superficie metálica que forma el espejo. En la luz láser, la longitud de onda del color rojo aproximadamente es de 960 nanómetros. Entonces, la frecuencia que le corresponde la podemos calcular a partir de la siguiente relación. Entonces, si despejamos a la frecuencia, tendríamos C entre lambda. C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y vamos a dividir entre 960 nanómetros o por 10 a la menos 9 metros. Entonces, si hacemos la división, aquí tenemos que la frecuencia es de 3.125 por 10 a la 14 Hz. Es una frecuencia muy grande. Ahora vamos a calcular la profundidad de penetración, suponiendo que tenemos la conductividad de la plata, por ejemplo. Entonces multiplicamos esto por la conductividad de la plata, que es 6.17 por 10 a la 7. Multiplicamos por μ, que en este caso es un material no magnético, por lo tanto es 4 pi por 10 a la menos 7.
y finalmente multiplicamos por pi. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. Y por último el inverso. Entonces la profundidad de penetración en la plata es del orden de 3,62 nanómetros. Observen que las dimensiones atómicas suelen ser de este orden precisamente. Entonces tenemos aquí un resultado bastante claro que la luz de la fuente láser logra penetrar, pero hasta apenas unos cuantos átomos y después reflejarse. Entonces el modelo del conductor ideal aplica bastante bien a las frecuencias ópticas y la condición de